Vamos entonces a orar y a prepararnos para el mensaje de hoy. Señor, te damos gracias por tu bendita y perfecta palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido cantar tu palabra, hemos podido cantar la obra de Cristo, hemos podido cantar de nuestra redención. Pero ahora, Señor, también queremos que nuestros corazones sean humildes para recibir tu palabra. Señor, que nuestros corazones puedan ser como tierra fértil, para que cuando la semilla de tu palabra caiga, dé fruto en nuestra vida. Advierte hoy a tu iglesia, Señor, de todos los peligros que tenemos alrededor y en medio de nosotros. Y guárdanos, Señor, de ser llevados de un lado para otro por la voz de los falsos maestros. Que tu mensaje hoy sirva, Señor, como un mensaje de advertencia, de alerta, de precaución, para que estemos velando en todo tiempo, Señor. Instruye a tu iglesia y manténla firme y fiel, Señor, por la obra de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, acompáñenme a leer un solo versículo en el día de hoy. La carta de Judas es la carta que estamos trabajando y hoy nos vamos a centrar en un solo versículo, el versículo 8. Solo tiene un capítulo 1, el único que tiene esta carta, muy breve, pero de la que estamos intentando sacar todo el jugo posible. El versículo 8, que es el que nos corresponde en el día de hoy, dice así: no obstante, de la misma manera, estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Repito, no obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Hermano, desde el principio, Judas ha tenido claro el motivo de las palabras que han desarrollado su carta, que han aparecido a lo largo de su carta. Judas siempre ha estado dejando claro desde el principio que él tenía interés de hablar de nuestra común salvación, pero que ha visto la necesidad de advertir a la iglesia de ciertos peligros. Judas sabe que el tema de la salvación es el centro de la iglesia, es Cristo y el Evangelio, pero que la iglesia tampoco debe ignorar sus peligros, que tampoco debe ignorar y caminar como si no hubieran peligros. Cuando pasaban estos días, las cosas que han pasado, yo me preguntaba algo: ¿cómo un hombre puede, estando firme, llegar a caer en eso? Pero también cómo una mujer se puede prestar a destrozar una familia sin piedad. Porque sí, sabemos que nadie comete un acto inmoral, nadie comete un acto de adulterio si no quiere, por mucho que sea tentado, por mucho que sea seducido. Sin embargo, que una mujer se preste a acercarse a un hombre casado, a un hombre que tiene esposa, a un hombre que tiene hijos, e intente cortejarlo también, eso también es algo que nos recuerda que Dalila existe, que Dalila también está en medio de nosotros, que Jezabel está en medio de nosotros. Y no podemos ignorar como que todas nuestras hermanas son mujeres piadosas que quieren vivir en santidad. Hay gente que puede traer peligros a la iglesia, y de la misma manera varones pueden ser simpáticos, agradables, estar entre nosotros y llevarnos a tropezar. Y sí, reconozco, nadie va a caer si no cede. Pero a veces somos tan inocentes y más bien necios de pensar que en la iglesia no habrá tentaciones, que están fuera todas, ¿no? Todas las tentaciones están en el trabajo, en el mundo, en la calle, pero la iglesia es nuestro lugar de refugio. Aquí todo el mundo quiere a Dios, quiere caminar. No es así. Entre nosotros hay gente que no es salva, hay gente que no es creyente, hay gente que todavía está muerta en sus delitos y pecados, hay gente que todavía es esclava de sus pasiones. Por eso muchos dirán: Señor, Señor. En nuestro medio hay gente que todavía vive en fornicación y en inmoralidad, hermanos, y están aquí levantando las manos a Dios el domingo y alabando al Todopoderoso. Por eso muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre canté, hice milagros, profeticé, prediqué, fui esto, fui aquello. Y el Señor les dirá: yo nunca os conocí. Estabais ahí, pero no erais míos. Y Jesús lo dice: vosotros que practicáis la iniquidad. No se trata de estar aquí, se trata de estar en Cristo.
Y la Biblia es clara, cuidado con lo de fuera, pero cuidado con lo de dentro. Tienes que velar fuera y tienes que velar dentro. No podemos ser tan inocentes, necios, de pensar que aquí todo el mundo quiere lo mejor para nosotros y voy a quedar con cualquier hermano y hermana porque todos van a ser edificantes. ¿Por qué crees que a veces quedas para tomar café y el hermano habla mal de la iglesia? ¿Por qué crees que quedas para tomar café y el hermano critica a un hermano? ¿Por qué crees que quedas para tomar un café y el hermano empieza a pegarle palos a sus pastores? Y tú dices, qué raro, ¿no? Porque no todo el que dice Señor es de Cristo. Porque no todo el que está aquí quiere a tu iglesia. Porque no todo el que está aquí quiere lo mejor para tu congregación. Porque aquí hay gente que ama la iglesia del Señor y hay gente que no. Y debes estar velando. Y debes entender que cuando la Biblia dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres, no son solo las de fuera. Te voy a decir algo que igual no te va a gustar. Hay gente en la iglesia que no te conviene. Hay gente en la iglesia que es mejor que no tengas mucha intimidad con ellos. Sí, hay que orar por ellos, hay que predicarles la palabra, hay que orar por su conversión, pero cuidado con el exceso de intimidad porque hay gente aquí que no es del Señor y no te va a hacer bien. Hay que tener discernimiento. Y Judas ha empezado a decirnos eso, que tenemos que tener cuidado, que hay gente que quiere el mal de la iglesia. Y concretamente Judas no se ha centrado tanto en falsos hermanos, sino en falsos pastores. En algunos que dicen ser siervos de Dios y no lo son. Y lo que hace Judas, que es algo precioso, es describirlo. Te dice, mira, los falsos pastores tienen este mensaje, tienen estas características. ¿Para qué? Para que no seas tan imprudente de no analizar al pastor que tienes delante o al que escuchas o al que sigues y pensar, no, todos son pastores, todos son siervos de Dios. Cuidado, porque Judas dice, no, hay gente que no, hay gente que se ha metido encubiertamente, que incluso dice, están transformando la gracia de Dios en libertinaje. Y nos está dando ciertas características para discernir quién es de Dios y quién no. Para no ponernos a honrar, a seguir, a obedecer a uno que Judas te está diciendo, lo llamas pastor, lo llamas apóstol, lo llamas padre espiritual. Y yo te digo que es un lobo. Y que de ti solo va a sacar lana. Y que solo te va a trasquilar. Y que solo va a hacer mercadería de vosotros. Y Judas no es el único. Judas advierte, Pedro advierte, el Señor Jesús, cuidado con los falsos apóstoles, cuidado con los falsos maestros que vienen vestidos como corderos, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué te está describiendo Judas? Sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos conoceréis quién es un falso maestro. ¿Y Judas qué está haciendo en su carta? Mostrarte esos frutos. Mira, si es así, 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 si ese es su mensaje, si ese es su comportamiento, si eso es lo que promueve, no viene de Dios. Así que cuidado con esas personas. Entonces, Judas nos ha dicho que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Judas nos ha dicho que niegan incluso el señorío de Cristo. Judas usaba los ejemplos que vimos la semana pasada de los ángeles que se rebelaron contra Dios, de los sodomitas y su inmoralidad, e incluso de la incredulidad de los que estaban en el desierto. ¿Para qué? Para que siempre estemos pensando en esos falsos maestros y ver, ok, rebeldes, arrogantes, impíos, tuercen la gracia, y que tengamos una lista para discernir. Para discernir. Y hoy Judas sigue describiéndolos y la semana que viene seguirá describiéndolos y lo va a hacer varias semanas. Y por eso vamos despacio. Porque así como 1 de Timoteo 3 dice, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido, de la misma manera que Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo debe ser un pastor? Judas nos va a dar las características de cómo no es un pastor. ¿Sabes? Cuando hay gente que dice, los pastores roban. No, un pastor no roba. Los pastores se aprovechan de la gente. No, un pastor no. El problema es que como está delante, como abrió un local y lo llamó iglesia, tú ya lo llamas pastor. Un pastor no roba.
Un pastor no se enseñorea de la iglesia, lo dice la Escritura, no enseñoreándoos de ellos, sino siendo ejemplo del rebaño. Un pastor no sirve por amor a las ganancias, ¿no? Pedro también lo dice, sino con un sincero deseo. Los pastores manipulan. No, los pastores no, ese es el problema, son los falsos pastores. Y tú, porque has estado con un falso pastor, estás hablando de los pastores como si fueran así. No, hermano, el problema es ese, que somos tan necios de decir, está al frente, tiene una iglesia, se llama pastor, es un pastor, y los pastores son. No, Judas está diciendo eso, no es un pastor. Eso es un siervo de Satanás. Eso es un lobo. Y cuando conozcas un pastor con sus defectos, pero un siervo de Dios, verás la diferencia. Dirás, así son los pastores de Dios. Así son los siervos de Dios. No son perfectos, pero mira, por lo menos temen a Dios, quieren andar en santidad, quieren ser fieles a su palabra, aman la obra, aman las almas, se preocupan por la iglesia. Hermano, si has estado con un falso pastor y has conocido un siervo de Dios honrado, verás un contraste abismal. Lo vas a ver, porque lo hay. Lo hay. Así que Judas hoy nos va a dar 3 características. Yo voy a dejar la parte final, blasfeman de las majestades angélicas, para la semana que viene, donde vamos a hablar de los falsos maestros y su relación con los ángeles. Y eso me parece muy interesante, porque Judas es una carta que muchos evitan. No hay mucho sermón de Judas. Y dices tú, mira que es cortita y pocos se mojan con Judas. ¿Pero por qué? Porque Judas va a citar cosas que no encontramos en la Biblia. Judas va a ser el que nos va a decir la semana que viene que Miguel, el arcángel, y Satanás se pelearon por el cuerpo de Moisés. Y tú vas a leer el Antiguo Testamento y no vas a ver esa pelea. Incluso Judas te va a decir, como profetizó Enoc, y por ahí está el libro de Enoc. Pero si Judas menciona el libro de Enoc, dice que Enoc profetizó. Pero ¿por qué entonces el libro de Enoc no está en la Biblia? Y yo creo que por eso, por textos así, la gente dice, yo no me meto en esto, que es territorio pantanoso. Pero entraremos en un territorio pantanoso y entenderemos, creo que el mensaje. Pero hoy vamos a ver 3 características, en un solo versículo, 3 características de los falsos maestros. La primera cosa dice, no obstante, de la misma manera, estos hombres soñando. Y hay pasajes que no dice soñando, hay traducciones que más bien dice soñadores. Soñadores. Así que la primera característica de los falsos maestros es que son soñadores. Y la mayoría de estudiosos de la palabra a lo largo de la historia han entendido soñadores de 2 maneras. Una, que son personas ajenas a la realidad. Personas que, aunque la Biblia hable de juicio, aunque la Biblia hable del Evangelio, ellos son ajenos. Viven su sueño aparte, viven su vida paralela, viven su historia paralela, viven haciendo lo que hacen y soñando que no serán juzgados, y soñando que no serán condenados, y soñando que están sirviendo a Dios. Hay un montón de personas por ahí soñadoras que están haciendo atrocidades en la iglesia y sueñan que son siervos de Dios. Pero por otro lado, también algunos teólogos quieren afirmar que soñadores se refiere al hecho de que en lugar de traer palabra de Dios, viven trayendo sus sueños proféticos. Y eso encaja con la Biblia, porque la Biblia advierte mucho de los sueños. Es interesante, porque vivimos en un tiempo donde encontramos un versículo donde dice, y estos soñarán sueños. Mira qué interesante. La Biblia tiene un versículo a lo mejor o 2 que dice, y soñarán sueños, y la gente dice, los sueños son de Dios, los sueños son de Dios, pero ahora te digo una cosa, ¿cuántos versículos en contrapartida advierten del peligro de los sueños? Mucho más que 2. Mucho más que 2. Es más, casi a lo largo del Antiguo Testamento, una de las cosas que acompañaba a los falsos maestros eran sueños. Sueños. Sueños que normalmente te apartan del camino de Dios. En Deuteronomio capítulo 13 y el versículo 5 dice, pero a ese profeta, a ese soñador de sueños, mira, qué curioso que casi siempre son esta gente que dice ser profeta, que tiene revelaciones. Dice, a ese profeta, a ese soñador de sueños, bueno,
Deberían dar gracias muchos de esos profetas que no estamos en aquellos tiempos. Se le dará muerte. ¿Sabes qué se hacía cuando alguien decía Dios ha dicho y no se cumplía? Se le mataba. ¿Sabes qué se hacía cuando dice yo profetizo y no pasaba? Se le mataba. ¿Sabes qué decían cuando Dios me ha dado un sueño esto y no se cumplía? Se le mataba. Dios siempre ha sido tajante con la mentira. Dios siempre ha sido tajante con los que usan su nombre en vano, con los que toman su nombre para su lucro, con los que toman su nombre para mentir. Tristemente, en estos tiempos la iglesia parece que no. Han habido loquillos que recientemente han dicho el 18 de septiembre nos vamos con el Señor Jesús y ahora salen y siguen predicando. En el tiempo de Moisés te hubieran matado ya. En el tiempo de Moisés te hubieran matado y hoy la iglesia te vuelve a abrir las puertas. Bueno, un descuido lo tiene cualquiera. No, con Dios no se puede jugar. No podemos decir Dios dijo y Dios no habló. Dios no lo tolera. Dios quería en el Antiguo Testamento que todo aquel que diga Dios dijo y Dios no dijo fuera muerto. Para enseñar a la gente, jugad a la pelota, pero con Dios no se juega. Pero la iglesia se ha dejado de tomar en serio esas cosas. Mira, ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Tener un falso profeta en medio de nosotros, tener un falso maestro en medio de nosotros, es tener mal en medio de nosotros. Y Dios dice, no, a esos falsos profetas, a esos falsos soñadores, matadlos para sacar el mal de en medio de vosotros. Porque no van a traer nada más que alejaros del camino de Dios. Y cuidado que a veces pienso, no me han alejado del camino, yo sigo congregando. No, con que te alejen de la verdad es suficiente. Tú puedes estar en una congregación, tú puedes estar en una supuesta iglesia, pero alejado de la verdad. Ya han hecho su trabajo. Tú puedes estar cantando alabanzas y alejado de la verdad. Tú puedes estar escuchando sermones alejado de la verdad, diciendo amén, gloria a Dios y aleluya a cosas que están alejadas de la verdad. Hermano, por favor, deja de pensar que la única meta de Satanás es que vuelvas a la discoteca. A Satanás le basta si te quedas aquí dentro pero lejos del evangelio. Deja de pensar que Satanás lo que te quiere es retozándote en una cama ajena, en la discoteca emborrachándote. ¿Cómo crees que Satanás siente cuando un montón de personas están cantando canciones con herejías, diciendo amén a herejes, llamando pastor a lobos? Satanás está dando palmas diciendo, y lo peor es que se creen que son santos que van para el cielo. Este es el problema, que porque estamos aquí ya está todo bien. No, no está todo bien. Te doy un ejemplo. Las estadísticas y los testimonios de muchos de vosotros a lo largo de estos años de curso de membresía me enseñó que si Dios me da un hijo, no lo voy a dejar dormir en casa ni de sus primos. Porque un montón de personas han pasado por nuestro despacho y nos han contado testimonios de que han sido tocados por abuelos, tocados por tíos y tocados por primos. Ay, pero en la familia eso no pasa. ¡Pasa! El problema es pensar que el abusador nunca es de tu familia, que el pedófilo nunca es de tu familia, que el inmoral nunca es de tu familia y es el primo el que le decía, toca, muéstrame, enséñame, estaba ahí el tarado. El problema es esa inocencia. No, déjame ir a dormir a casa de mis amigas. No, hijo, lo siento. El mundo no está para dejarte dormir fuera de casa. Si quieres, ve un rato a jugar, yo te acompaño, ve a un sitio público donde haya más gente, pero dormir en casa ajena. No, 3 chicas en la misma cama como están los tiempos. Somos amigas. No, lo siento. Ese es el problema. Que esa inocencia de muchos padres lleva a que sus hijos, ellos no lo sabrán hasta dentro de unos años, que se rompan y lo confiesen. Y a lo mejor ya han sido tocados. Porque usualmente los niños no lo confiesan a los 10 ni a los 9. Lo hacen cuando crecen.
cuando incluso ya han sanado un poco su corazón y se ven capaces de decir lo que aquel día su tío le hizo. Lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? En la iglesia, dejar que el pastor vaya con todos los niños pequeños a solas a su despacho. ¿Qué inocencia es esa? Ay, hermana, tu hijo quiere ir al baño, yo lo llevo. No, lo llevo yo que soy su madre. Ah, pero soy un hermano. Me da igual, lo siento. Lo siento, yo tengo que velar. Yo tengo que entender que aquí no todo el mundo está en Cristo. Que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Y la iglesia debe entender que hay soñadores, falsos maestros, falsos profetas que solamente van a querer que no estés en la verdad. Les da igual si vas cada domingo al templo, les da igual si vas cada domingo al culto, les basta con que no sea un culto verdadero, un mensaje verdadero, y tú estés diciendo amén a la mentira y a la herejía y al error. Pero también pueden ser soñadores porque ignoran, sueñan que no serán juzgados. Pero segunda de Pedro 2:3 dice, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. La Biblia dice que harán mercadería de vosotros. Qué fuerte. Porque usa el lenguaje de la ganadería. Usa el lenguaje del comercio. ¿Sabes? Como cabezas de ganado que solo ven cada vaca vale 500. El otro día vi hace tiempo un vídeo de un cantante rapero que canta en las iglesias y él decía por qué él cree que tiene derecho a cobrar a los pastores cuando va a cantar a su iglesia. Y él decía, mira, al final el evangelio es un negocio, yo voy a cantar a la iglesia a un pastor, soy famoso, viene un montón de gente invitada, eso significa que de ese montón de gente a lo mejor se quedan 20 con el pastor, 20 que acabarán siendo miembros y 20 que le estarán ofrendando y diezmando durante muchos años. Él me va a dar a mí $1,000, pero él con el tiempo, en 5 años, va a ganar $5 o $10,000 con esos que han llegado con mi concierto. Es mercadería. Es mercadería. Vamos justos, pidamos primicias, pactos, esto, porque más. Ellos son números, al final ellos tienen un dinero que ganan. Mira, haz números, son 500 personas, imagínate que 500, 300 tienen trabajo, no creo que ganen menos de 1,000 al mes y les obligo a entender que son ladrones si no dan al menos 100, 300 personas por 100, haz los números, hermano, es un pastón. Ya está, solo tengo que meterles en la cabeza que si no dan 100 son ladrones. Esto de que den de corazón, esto que den con alegría, no, que den por obligación. Eso es lo que hacen, son números. ¿Corrijo a la iglesia sus pecados? No, voy a predicar más suave, porque si predico contra el pecado se van. Y entonces ya es menos ofrenda, es menos dinero, son menos diezmos. Entonces dejémoslo que vivan como quieran, pero traigan su sobre religiosamente. No son pastores viendo almas. Son CEOs de empresa viendo clientes potenciales. Y en su avaricia harán mercadería de vosotros. Con palabras falsas. Con palabras mentirosas. Pero dice, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Hay un consuelo para nosotros. Porque cuando tú ves a esos farsantes destruir a la gente, sangrar a la gente, te duele verlo y verlos tan ciegos. Pero te queda un consuelo. Hay un día que todo se juzgará. Se habrán librado de la iglesia, se habrán librado de la policía, se habrán librado del gobierno, se habrán librado de Hacienda, pero no se librarán de Dios y eso me da tranquilidad. Eso me da tranquilidad. Ellos piensan que al final pues pasarán por el aro y Dios tendrá compasión o algo, pero no se librarán del Señor. Y serán condenados por lo que hicieron en su nombre y con el pueblo. Así que, hermanos amados, tengamos cuidado con los soñadores. Tengamos cuidado con las personas que traen sueños, sobre todo porque nosotros tenemos algo mejor que un sueño. Hay gente que siempre me pregunta, pastor, ¿cómo sé que el sueño que he tenido viene de Dios? No sé. Yo he soñado cosas muy extrañas con la iglesia, con hermanos de la iglesia, con personas de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque vivo pensando en la iglesia, dándole vueltas a la cabeza a la iglesia,
comiéndome la cabeza literalmente por cosas de la iglesia y es normal que me afecte a tener unas noches de sueños extraños. ¿Cómo sabemos que un sueño viene de Dios? No lo sé. ¿Cómo sabemos que la palabra escrita viene de Dios? Eso sí lo sabemos. Esto viene de Dios, el sueño no. Entonces, ante lo probable y lo seguro, ¿qué vas a preferir? Lo seguro. Si a mí me das a elegir entre lo que es seguro y lo que quizá viene de Dios, yo no me la juego. Yo prefiero lo que seguro viene de Dios. Sobre todo porque lo que quizá viene de Dios no lo necesito. La Biblia es clara al decir que todo lo que necesitamos Dios lo ha dado en su palabra. No necesitamos nada más. Para estar bien con Dios, tener familias bíblicas, tener matrimonios bíblicos, no necesitamos los sueños, necesitamos vivir lo revelado en su palabra. Para conducir nuestra vida sabiamente necesitamos su palabra. Mira lo que dice Jeremías capítulo 23, versículos 25 al 28. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. Muchos vienen así, ¿no? Hermana, tengo que hablar con usted porque soñé con usted. Hermano, soñé con usted. Y es curioso, pasa más entre las mujeres. Es más dado entre las mujeres el yo sentí, tuve un sueño. A escondidas siempre, qué curiosas, Nunca públicamente, nunca a escondidas. He tenido un sueño. Y mira qué dice Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón. ¿Qué dice Dios que es ese sueño? El engaño de su corazón. Eso viene de sus corazones. No viene de Dios. Viene de sus propios corazones. Mira lo que dice, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que cuentan unos a otros. Porque mientras te va contando el sueño, tú no piensas en la palabra. Mientras sigues su sueño, tú no sigues la palabra. Mientras vas detrás de lo que te ha dado el sueño y te ha revelado el sueño, no sigues la palabra. Esa es la intención que dice Jeremías. ¿Sabes cuál es su intención? Te dan algo que en el fondo viene de su corazón y consiguen que dejes de prestar atención a su palabra. Pero mira cómo sigue. Tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Atentos. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero, atentos, el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Y ahora me encanta. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿Sabes lo que el Señor me dice a mí? Imagínate que yo esta noche tuve un sueño. Me toca predicar hoy. Y tuve un sueño. ¿Sabes qué me dice el Señor? Si tienes mi palabra, predica mi palabra. Y déjate del sueño. Que, Señor, esta noche tuve un sueño, no sé si viene de ti, igual lo cuento y les digo, oren a saber. El que tenga mi palabra, Juan Manuel, que hable mi palabra con fidelidad, no de cualquier manera, con fidelidad. ¿Y sabes qué tenemos? Tenemos su palabra. Pastores, soña, dale palabra, deja el sueño. Si es de Dios, pasará. Si no es de Dios, quedará en el olvido. Esto es lo que debes dar. Cuando Pablo le habla a Timoteo, no le dice, Timoteo, cuenta tus sueños a tiempo y fuera de tiempo. Cuenta tus visiones a tiempo y fuera de tiempo. No dice, Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, te juntas con 2 por la mañana, palabra. Te juntas con 4 por la tarde, dales más palabra. Te toca predicar en la noche, dales palabra. Te toca el domingo en la mañana, dales palabra. El lunes te juntas con 4 hermanos, abrir la Biblia y enséñales palabra. Timoteo, eres un pastor, te quiero a tiempo y fuera de tiempo hablando de mi palabra a mi iglesia. Hermano, el libro de Hebreos dice algo muy claro. El Señor, en los tiempos pasados, hablando del antiguo pacto, dice, habló a nuestros padres de muchas maneras. Sí, pero nosotros vemos a los profetas visiones, revelaciones, éxtasis, de todo. Dice, Dios habló a nuestros padres de muchas maneras por los profetas. Pero en el último tiempo, Dios ha hablado a través de su Hijo. ¿Sabes lo que está diciendo el autor? Ya tenéis el mensaje final. Tenéis el mensaje definitivo. Tenéis a Cristo
su palabra enseñada directamente por Él y transmitida luego por sus apóstoles también. Seguid su palabra. Seguid su palabra. El falso maestro te dirá, he tenido un sueño. El verdadero maestro te dice, sigue la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Hermano, ¿necesitas ser enseñado? ¿Necesitas ser reprendido a veces? ¿Necesitas ser corregido? ¿Necesitas ser instruido en justicia? ¿Necesitas ser equipado para buena obra? ¿Necesitas ser perfeccionado? Pues Pablo dice que todo eso lo consigues en la palabra. No necesitas nada más. La palabra de Dios es suficiente. Segunda característica mencionada por Judas. Primero, son soñadores. Segundo, son libertinos. Si te das cuenta, nuestro pasaje viene justo después de haber tomado el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Te has dado cuenta que empezaba el versículo 8 diciendo, no obstante, de la misma manera, eso es una unión, ¿no? De la misma manera, y ha hablado de Sodoma y Gomorra, de su pecado de inmoralidad. Dice, de la misma manera, estos hombres soñadores, dice que mancillan la carne. Mancillan la carne, es una manera de referirse a que son libertinos, a que aman la inmoralidad. Uno de los pecados de nuestro tiempo es ese. Y las niñas de 16 viendo vídeos de niñas de 18 diciendo, oye, ¿tú cuánto dinero tienes en la cartera? 500.000 euros. ¿Qué? ¿Y a qué te dedicas? La última moda, la prostitución virtual, OnlyFans. ¿Qué haces? Yo me pongo en una cámara, te puedes suscribir por 4 euros y me ves en la cámara y si pagas un extra tenemos un tiempo privado, me puedo quitar algo más, pero nadie me va a tocar, no soy prostituta. Y un montón de niñas de 18 años, sí, ganando un dineral. Pero eso es una prostitución en toda regla. La prostitución no es solo el acto de irte a la cama. Según la Biblia hay mujeres que se prostituyen solo seduciendo a hombres. Hermano amado, vivimos en un mundo que abraza la inmoralidad y el falso maestro también es parte de ese colectivo. Por eso nunca te va a corregir en lo que tiene que ver con la inmoralidad. ¿Dónde está eso? ¿Dónde ha quedado la pureza en la iglesia? Se perdió. Por eso se deja, ¿no? Que las jóvenes vengan en shorts y los padres la traen. Digo, no, tú eres su padre. En otra época el padre diría, conmigo no sales así. No sales así de casa, vuelve, no, vuelve y te cambia, vuelve y te cambia, pues no voy, vas y vas decente. ¿Cómo que no voy? ¿Qué es esa historia de si no me visto como quiero, no voy donde tú quieres que vaya? Soy tu padre. Vas a comer lo que yo haga de comer, vas a comer lo que yo ponga en la mesa y te vas a vestir como yo te permita que te vistas. Y si no quieres, ponte a trabajar, te pagas tu habitación y te independizas. Porque para pagarte el móvil soy tu padre, para pagarte internet soy tu padre, para comprarte la ropa soy tu padre, para darte de comer soy tu padre, para pagar la luz soy tu padre, pero para poner orden en tu vida eres independiente. O independiente para todo o soy tu padre para todo. Tú eliges. Ay, pastor, es que hoy no se lleva esa manera, de esa paternidad. Es que me da igual, por eso están como están, porque ya no se lleva bien. Ah, eres demasiado duro, ¿por qué no? Mira que me dijeron una vez, digo, me lo veo un poco retorcido. Eres así porque no tienes hijos. Soy así con vosotros. Soy lo más parecido a un hijo que tengo. Ah, pastor, si no puedo ser miembro porque esto, pues entonces me voy a otra iglesia. Independízate. No es mi deseo es que estés aquí, que camines en santidad, que vivas con el Señor, que camines en piedad. Pero si tú te quieres rebelar y andar a tu manera, en mi presencia yo no te puedo dejar tranquilo, mi conciencia no me va a dejar. El Señor me va a martirizar y me va a decir, ¿cómo puede ser que tengas a esa persona cada día delante en pecado y no le digas nada? No voy a estar en paz. Entonces tendré que ir a ti, porque el Señor me lo exige. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. Lo haré en amor, como dice la palabra. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote y con humildad. Mirándote a ti, no sé que tú también seas tentado, pero iré. Lo que yo no voy a jugar aquí en la iglesia es cada quien con su vida. Eso no es la iglesia.
Eso de cada quien con su vida, eso no es la iglesia. La iglesia es confesad vuestros pecados unos a otros, exhortaos unos a otros, amaos unos a otros, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Eso es la iglesia, unos a otros, no cada quien con su vida. Y Dios ya nos irá arreglando. No, nos vamos a ayudar en ese proceso de que Dios vaya tratando con nosotros. No, la manera más hermosa como un hermano trata a otro es no dejándole a gusto en sus pecados. Y la manera como un hermano más odia a otro es dejándole tranquilo pecar. Porque sabe que nada arruina más nuestra vida que el pecado. Estos hombres insultaban la gracia. ¿Recuerdan Judas 1:4? Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Cuál es el grito? El lema. Ya no estamos en la ley. Estamos en la gracia. Oye, gente me dice, pastor, fumarse un cigarro de marihuana, la Biblia no lo prohíbe y además es una planta, es natural. ¿Te has dado cuenta? Hoy todo vale. Beberse 4 cubatas, y ahí tienes a los creyentes de hoy con un porrito en la mano, 4 cubatas en la otra, bailando bachata y merengue, porque todo vale, porque estamos en la gracia. ¿Cómo son las otras cosas? Porque no hay que ser legalistas, porque no hay que ser religiosos, porque no hay que ser fanáticos, o la que me gusta, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Tú eres un mundano que va al culto. ¿Qué espiritual? Tú no sabes ni lo que es espiritual. La manera más eficaz de hablar de alguien espiritual sería alguien que vive en el espíritu, que anda en el espíritu, que camina en el espíritu. Y tú no tienes mucha pinta de lo que es eso. Hermano, eso no es el discurso de moda, pero es el discurso de las Escrituras. Sin santidad nadie verá a Dios. No podemos caer en el legalismo. Pero no podemos caer en el libertinaje. Hay que buscar la verdadera santidad en Dios, el deseo de ser puros, piadosos para su gloria, en gratitud por su obra, no para ganarnos el cielo, en gratitud porque se nos ha concedido gratuitamente la salvación. Y por culpa de esta gente se habla mal de la iglesia. En 2 de Pedro 2:2 dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Hace no mucho vimos en casa, ya hace tiempo creo, el documental de Hillsong. Creo que lo vimos en HBO, que ya no es HBO, ahora es Max. Me olvidé mi contraseña y no he conseguido tener Max todavía. Ahora no consigo actualizarlo. Dios me libró de algo, seguro. Yo el otro día intenté pasarme a Max y me olvidé la contraseña, puse mi correo para restaurarla, no me llegaba el correo de restauración y solo pensé, Señor, igual estoy viendo mucha tele y tú ya con Prime ya es suficiente, con Netflix ya basta, solo falta Max. ¿Qué vamos a ponerle más a la tele? Pero yo estaba viendo ese documental de gente que estaba en Hillsong y a mí me sorprendía, porque salían hablando cosas horribles de Hillsong, pero lo peor no era eso. Es que estaba con Clicia viéndolo y yo veía a los que lo contaban y digo, pero si esa persona ni es convertida. Es decir, era un mundano hablando mal de Hillsong, pero el mundano te decía, yo era líder de grupo, yo era líder de diáconos, y yo digo, pero si tú eres del colectivo LGBT y se veía la legua. O sea, era impíos hablando mal de una falsa iglesia. Y claro, eso no te van a hacer un documental de una buena iglesia. ¿De qué te hace un documental? ¿De Hillsong? ¿Salió también el de la luz del mundo y de cómo esos apóstoles tomaban a niñitas? No te van a hacer un documental de una iglesia bíblica, ¿verdad? Al mundo no le interesa. Al mundo le interesa. Hermano, se ve poco documental de un misionero que ayuda en África, pero se ven muchos de monjas que hicieron esto, curas que hicieron aquello, pastores, porque al mundo le interesa blasfemar la iglesia, al mundo le interesa blasfemar y los falsos maestros les dan tema para hablar. Les dan tema, su testimonio, su vida les da tema al mundo para blasfemar del camino de Dios. No vamos a conseguir ser perfectos, debemos buscarlo en Cristo, pero no lo vamos a conseguir, pero por lo menos nuestra vida no debe ser tema para que el mundo se ría de la iglesia. Nadie que te conozca a ti debería decir, yo conozco a un hipócrita que va a la iglesia. Tu vida no debería ser el ejemplo para que la gente se excuse, sino más bien tu vida debería ser el ejemplo para decir, yo conozco un matrimonio que me entran ganas de ir a la iglesia para ver si arreglan el mío.
Porque yo los conocí y veo cómo son ahora. Porque yo conocí a ese hombre y veo cómo es ahora. Yo conocí a esa mujer y veo cómo trata ahora a su marido. Nuestro testimonio debería honrar a Cristo y el Evangelio. No hacer que la gente diga, yo no voy porque mi vecino dice ser cristiano, pero por las paredes se escuchan más gritos que en otro. Por causa de ellos, de su sensualidad, de su mensaje libertino, el camino de la verdad será blasfemado. Al final lo único que hacen es prometer una mentira, porque te prometen una libertad en Cristo que ellos no tienen. En 2 de Pedro 2:19, verán que cito mucho 2 de Pedro, pero si un día lo leen con calma, verán que 2 de Pedro y Judas es como paralelo. Dice, le prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Mira lo que dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos. Ellos te dicen, no, en Cristo eres libre, pero te lo dicen porque ellos son esclavos del pecado. ¿Y cómo te voy a decir que está mal algo que yo soy esclavo de ello? Yo no te puedo decir que está mal algo que yo hago. Por eso el rey David no pudo corregir a su hijo por abusar de una mujer que no era suya, porque él había tomado a una que no era suya. Por eso el rey David no pudo corregir a un hijo suyo por matar al hermano, porque él también había mandado de alguna manera matar al esposo de aquella mujer. El pecado de David lo dejó esclavizado. Es decir, ¿con qué autoridad ahora corrijo a mis hijos cuando me van a apuntar con el dedo y van a decir, ¿y tú? Y tú también tomas a la mujer que no es tuya, y tú también mandas matar a su marido, y tú también, hermano, cuidado, que eso es lo que hace el pecado. Por eso Dios le pide a los pastores ser irreprensibles, para que nadie diga, ¿y tú? ¿Y tú? Nos hablas, pero ¿y tú? Nosotros debemos cuidarnos, hermanos. Esa gente promete una libertad falsa. Mira, la libertad de los falsos maestros es como la de este mundo. Este mundo cree que tú y yo somos esclavos. Igual aquí hay jóvenes que creen que somos esclavos de la religión. Y creen que ellos son libres. Ahora, te digo cómo son de libres esos jóvenes, a que te los describo. Si no están viciados a los videojuegos, son las muchachas o la pornografía, o se visten como el primo de Daddy Yankee, pero ahora no, que Daddy Yankee se ha convertido como, no sé, como el primo de Maluma. Las niñas creen que son libres y sus padres religiosos, pero se visten como lo dice Karol G. ¿Te has dado cuenta qué libres son las cantantes de reggaetón? Mira cómo empezó Rihanna vestida y mira cómo se viste ahora. Mira cómo empezó la Miley Cyrus esa y mira cómo se viste ahora. Mira cómo empezó que... Nadie es libre, hermano. Y tú, joven, que crees que tu padre aquí es religioso y tú libre, déjame decirte algo. Te peinas como los amigos, te vistes como esta gente te dice, vives en los videojuegos que te dicen, vives en el internet que te dicen, escuchas la música que te dicen. No eres libre, eres un borreguito de la sociedad. El que es libre es tu padre, que es diferente al resto de hombres, que es tu madre, que es diferente al resto de mujeres, o los jóvenes de Cristo, que son diferentes al resto de jóvenes. Tú eres el esclavo, nosotros somos los libres. Lo que el esclavo nunca ve la libertad hasta que la experimenta en Jesucristo. Igual necesitáis que os laven un poco la cabeza, porque viene bastante llena de podredumbre. El mundo te dice que eres libre, que no te dejes convencer por tus padres religiosos. Sí que a lo mejor he dicho esto y alguno tristemente dirá, no, mi padre es como todos, mi padre... Ese es el problema, ¿lo ven? Que he descrito a un padre que debería ser diferente y un hijo está hablando de que su padre es un hipócrita. En tal caso, un padre que es así recuerda que dirá, Señor, Señor, en tu nombre hice esto. Pero la realidad, amados hermanos, es que el libertinaje no es libertad. El libertinaje es esclavitud a las pasiones. Tú haces lo que haces, te vistes como vistes, codicias a las muchachas, hablas de esa manera, ves pornografía porque eres esclavo. Eres esclavo. La mayoría de coach de hoy, una de las cosas que el discurso se está poniendo de moda de estos coaches, sobre todo de los que hablan de hombría bíblica, ¿sabes qué te va a decir? Deja la pornografía y deja de tocarte. Te va a decir, deja el alcohol. ¿Pero qué tiene de eso? ¿Y cómo puede ser que un mundano diga eso? Porque cuando intentas dejar el alcohol, la pornografía, tocarte y eso, ¿sabes qué te está demostrando ese coach? Que eres más esclavo de lo que pensabas. Que no lo consigues. Que no lo consigues.
Uno sabe que es libre cuando dice, en unos 10 años no voy a hacer nada de eso y no lo hace. Pero cuando vuelves a hacerlo, ¿dónde está la libertad si no quieres hacer algo y lo haces? ¿Dónde está la libertad? Yo no veo en eso libertad. Yo veo libertad en la capacidad de hacer lo que quiero hacer y no hacer lo que no quiero hacer. Pero si no quiero hacer algo y lo hago, y quiero hacer algo y no lo consigo, yo no veo libertad ahí, ¿no? Yo veo que hay algo que me ata. Esa gente te hace sentir libre en ese libertinaje del que eres esclavo. Así que mientras ellos te dicen, estamos en la gracia, todo vale, el verdadero maestro te dirá, santifícate. Segunda de Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, ¿qué promesas? Pablo habla de las promesas de la gloria eterna, de la vida eterna, de lo que nos espera con Cristo por la eternidad. Dice, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia. ¿Cómo vive un creyente? Limpiándose de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así vive un cristiano. Si tu promesa es la gloria, si tu vida va hacia la gloria, si tus ojos están en la gloria pensando siempre, tu vida debe ser una vida que se limpia. Que se limpia, que se limpia. No dice que en ti no va a haber ninguna inmundicia. Dice que te vas a estar limpiando constantemente. Cada vez más limpio, cada vez más limpio, cada vez más limpio, cada vez más limpio. El otro día estuvimos pintando un poco con mi esposa y yo me sentí mal por los pintores, hermano. ¿Cuántas veces se tienen que duchar ustedes hasta que no quede ni una gota de pintura? Porque te duchas, te frotas y de golpe sales, ahí queda un poco en los dedos. Ahí tienes que volver a dar. ¿Y lo de las uñas cómo se va? Metes aquí la esponja, pero no sale. Yo te digo, hay que pintar con guantes. Es horrible, pero yo pensaba en eso. Te limpias, pero todavía queda alguna mancha. Tienes que volver a limpiar y todavía queda una manchita. Tienes que volver a limpiar y todavía queda... Así es nuestra vida cristiana. Ya nos hemos limpiado bastante, ¿verdad? Pero no estamos totalmente limpios. Tenemos que seguir examinando nuestra vida y decir, oye, todavía por aquí hay una mancha. Hay que seguir frotando con la oración, frotando con el ayuno, frotando con la palabra, porque hay que seguir limpiándose hasta la gloria, hasta que estemos con Cristo por siempre. Y la tercera característica de estos falsos maestros es que son rebeldes. El final del versículo 8 dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Esa parte lo dejaré para la semana que viene un mensaje muy interesante. Pero vamos a dejar en eso, rechazan la autoridad. Ya nos había dicho Judas que esta gente no respeta ni a Jesús. En Judas 1, el versículo 4 terminaba diciendo, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Así que son hombres soñadores que traen en vez de palabras sueños, visiones que te alejan del evangelio. 2, son hombres que promueven el libertinaje, inmorales, que pueden estar cómodos entre el libertinaje porque ellos mismos son esclavos. Y 3, son hombres rebeldes. Y déjame mencionar algunas cosas de estos rebeldes. En primer lugar, siempre han estado. En Hechos 15:24 dice, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Hay gente que se levantaba e iba como si fuera mensajero de los apóstoles, enviado de los apóstoles, y enseñaba cosas mentirosas, enseñaban herejías. Y Pablo están diciendo aquí en el libro de Hechos, cuidado que hay gente entre vosotros que no están autorizados para hacer lo que están haciendo. Esa es la característica de un falso maestro, no rinde cuentas. Él es libre. Eso sí, a él hay que rendirle cuentas, pero él no rinde. A él hay que obedecerle, pero él no obedece. A él hay que someterse, pero él no se somete. Entonces eso no es un pastor, eso es un señor. Si tenemos una persona en la iglesia que nos puede decir de todo, pero no se le puede decir nada, que nos puede corregir a todos, pero aunque sea evidente no se le puede corregir, no tenemos un pastor, tenemos un señor. Es como cuando tienes un caudillo al delante de un ejército que está haciendo barbaridades, pero a él no se le puede decir, el intocable. Como un padre malo, porque un buen padre no lo hace, que vive de cualquier manera y te dice, yo soy el padre,
Tú haces lo que yo te digo, pero a mí tú no me dices nada. No. Los falsos profetas, los falsos maestros son rebeldes, no aceptan la autoridad. Entre la iglesia hay un montón de personas así. Hermanos, hay personas impastoreables. Impastoreables, personas que nunca aman una figura de autoridad. Te darás cuenta, son personas que siempre hablan de sus padres o de los pastores y tú dirás, oye, están todos mal, todo lo que el Señor te ha dado está mal. Pero te das cuenta que es la figura de autoridad y en el fondo la rebeldía es contra la autoridad. Que seguro que si ellos son el padre, el pastor, el jefe, están más tranquilos. Porque el falso creyente y el falso profeta y el falso maestro odian las figuras de autoridad, porque para ellos es esclavizarse. ¿Ves? Esa gente te dice, yo no le debo nada a ningún pastor, yo solo a Jesús. Yo no sirvo a nadie más que a Jesús. Y tú dices, óyeme, pero la Biblia no dice honra a tus pastores, honra a tus padres, honra... Sí, pero yo no, yo a Jesús. ¿Te has dado cuenta? Hay una rebeldía. Qué curioso que hubo un ángel que también le pasó lo mismo. Yo no sirvo ni a Dios y me voy a poner por encima. No acabó bien. Recuerda, no acabó bien. La rebeldía no viene del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el ejemplo más grande que tenemos de creyente, el ejemplo más grande que tenemos de cristiano es Jesús. Y nadie se sometió más que Él. Ah, pero al Padre también lavó los pies de los discípulos. Siendo Dios, siendo Rey, siendo Señor. Y tú no te vas a someter a nadie cuando Él te dio ejemplo para seguir sus pisadas. Me parece entonces que no estás siguiendo a Jesús, sino más bien a aquel que se reveló en el cielo, a Satanás. Tienes más perfil de Satanás que de Cristo si eres un rebelde. Jesús no tuvo problema en lavar pies, Jesús no tuvo problema en servir a sus discípulos y Jesús no tuvo problema en hacer la voluntad del Padre. En medio de nosotros el peligro de la rebeldía está. En Tito 1, versículo 10 y 11 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Aquí dice especialmente los de la circuncisión. Pablo habla de los judaizantes. Pero mira que dice Pablo, a quienes es preciso tapar la boca. Están trastornando familias enteras por ganancias deshonestas, enseñando cosas que no deben. Es necesario taparles la boca. Ah, pastor, el otro día entre los jóvenes un joven dijo, tápale la boca. Ah, no, pero tápale la boca. No vayas ahora al cuarto de las herramientas, cojas cinta aislante y me lo traigas. Está aquí, pastor. Digo, ¿qué has hecho? Tápale la boca. Tienes que entender el texto. No dice amordázalo, que lo estás secuestrando. No le dejes correr su veneno, no le dejes prolongar su herejía. No tengas miedo a decirle a la gente, es un peligro. Hermano, ¿por qué tenéis tanto temor de los hombres? Cuando alguien se levanta y dice, no escuchéis a esa persona que es peligrosa, te falta amor. Ok, vete con el diablo. ¿Tú quieres amar tanto? Ama. Te falta amor. A mí hay gente que me ha dicho eso. Pastor, ¿debería tener más amor con quien va a destrozar la iglesia? ¿Más amor por el que quiere romper esto? Ya tengo amor, oro por él. Le pido a Dios que lo salve, pero no voy a permitir que entre nosotros traiga su veneno. Eso también es amor, precisamente por la iglesia. El problema es que tú no amas la iglesia, tú estás con un amor muy extraño. Ah, pastor, eso no es lo que Jesús haría, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El que les abre la puerta participa de sus malas obras. Con los tales ni comáis. A los tales señaladlos para que pasen vergüenza. Eso está en la Biblia, yo no sé cuál lees tú. Jesús cuida a su iglesia. Y para cuidar, es como si entra un violador en casa y tu marido sale a echar al violador a golpes y dice, amor, sé más como Jesús. Ah, pues que viole a la muchacha. Que hay que ser, no, hay que proteger la familia. Es decir, ojalá te salves, pero lárgate de casa. Eso es lo que hace Jesús. Cuida el rebaño. Con el cayado atraes, pero con la vara das al lobo para que se vaya. El pastor no tiene solo cayado, va con vara. El pastor tiene un cayado para traer a la oveja que se va y una vara para echar al lobo que se acerca.
Ese es el trabajo de un pastor. El trabajo de un pastor no es solo atraer ovejas, es echar lobos. Es echar lobos por amor al redil. Y recuerda, hermano, si tú estás aquí y eres un rebelde contra Dios, recuerda lo que dice Proverbios 28:9. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Es raro pensar que una oración es abominable a Dios. Mira, Dios escucha todas las oraciones. Pero hermano, lee tu Biblia por el amor de Dios. ¿Qué evangelio más raro hablas tú? Aquí dice que el que aparta su oído de la palabra de Dios, su oración es abominación a Dios. ¿Sabes lo que está diciendo el texto? Yo no escucho a los que no me hacen caso. Yo no escucho a los que viven como les da la gana. Yo no escucho a los que viven pecando y solo me buscan a que les arregle la vida. Para mí esa oración no vale. Dios escucha todas. ¿Quieres más textos? Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites. Dios no escucha esas oraciones rebeldes. Dios no escucha oraciones egoístas. Incluso a los maridos nos dice: tratad a vuestras esposas bien para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Sabes lo que nos dice el Señor? No vengas a gritos con tu mujer y luego como un corderito conmigo, como si no hubieras hecho nada. El Señor nos quiere todo tiempo en santidad, guardándonos. Pero un impío no puede ir a orar. Puede. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pero Él no está hablando del contrito y humillado. Él está hablando del que solo ora y vive como le da la gana. Pero ve la oración como: que papito Dios me ayude. El verdadero maestro te va a decir lo contrario a ser rebelde. Te va a decir: sométete. Efesios 5:21, y para los que piensan que eso solo decimos los pastores, dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Sí, hermanos, yo también me tengo que someter. Deja de pensar que, claro, el pastor lo dice porque hay que someter. No, mira. Todo el mundo aquí se tiene que someter. Primero, yo soy ciudadano de una nación, tengo la obligación, según el apóstol Pablo, de someterme a mis autoridades. Lo dice el libro de Romanos. Y tengo padres en vida. Tengo la obligación de honrar a mis padres. Luego, también a lo mejor tú eres hijo, tú tienes a las autoridades, a tus padres, tienes a tu pastor, como esposa, tu marido, pero todos nos sometemos unos a otros en amor. Aquí nadie anda sin someterse, principalmente al Señor. Así que el maestro falso te dirá: sigue mi sueño y visión. Dios te dice: sigue la palabra. El maestro falso te dirá: estamos en la gracia, todo vale. El verdadero maestro te dirá: santifícate. El falso maestro te dirá: no debes rendir cuentas a nadie. El verdadero maestro te dirá: someteos unos a otros. Déjame recordarte para terminar la realidad del Evangelio. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, y ya oramos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué se ha manifestado? La gracia, la gracia, atentos. Trayendo salvación a todos los hombres. ¿Qué ha traído la gracia? Salvación, ¿no? Ok, ha venido la gracia y ha traído salvación. Pero ¿qué ha enseñado la gracia? Enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, mira lo que hace la gracia. Te enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. ¿Y qué hace? ¿Cómo dice la gracia que debemos vivir? Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué se dio por nosotros? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar un pueblo para posesión suya, con una característica: celoso de buenas obras. La gracia vino para traer salvación, pero esa gracia que nos salvó nos enseñó también a negar la impiedad y a vivir piadosamente. Porque la gracia que trajo salvación a nuestra vida es una gracia que nos puso en el corazón un celo de buenas obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El falso maestro no te trae palabra, te trae otras cosas. El falso maestro no te trae santificación, te trae otras cosas. El falso maestro no te trae obediencia, te trae otras cosas. Apúntate esto para no ser engañado, porque hay muchos peligros acechando la iglesia. Y mira a Cristo, porque no hay mejor modelo de buen pastor, de buen maestro, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ora para que tus pastores puedan decirte, imitadnos a nosotros, porque nosotros estamos imitando a Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje de advertencia que traes hoy a nuestra vida, pero un mensaje también que trae una palabra firme a nuestro corazón. Y te pido, Señor, que guardes a tu pueblo, que guardes a tu iglesia, que nos guardes del veneno de la mentira, del veneno de la herejía y del veneno de los falsos maestros. Líbranos, bendito Dios, líbranos, Padre eterno, de todos los peligros que hay alrededor de esta obra. Tú sabes, Señor amado, lo hermoso que está viviendo esta iglesia. Tú sabes cuánto nos has bendecido, lo que está sucediendo en medio de nosotros. Haznos estar velando y con discernimiento para no permitir que lobos rapaces entren a lastimar al rebaño. Ayúdanos, Señor, a todos cuidar este lugar, cuidar este pueblo, cuidar esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.